Muy buenas a todos. Vamos a ver. Hoy tengo un tema que es interesante, yo creo que es muy interesante de comentar, porque mucha gente ya lo conocerá, pero hay otros muchos que no. Y la idea aquí pues es difundir el conocimiento. Y es un tema que en realidad no lo debería de explicar yo. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona de telecos, yo soy un simple radioaficionado y hay conocimientos a los que no llego. Entonces, bueno, he tardado bastante en hacer este vídeo porque he intentado entender cómo funciona lo que os voy a explicar, de tal manera que pudiera transmitiros el conocimiento. Voy a intentarlo. Si pese a todo meto la pata, que es perfectamente posible, os ruego me corrijáis, entre otras cosas porque si no me corregís yo no puedo aprender, y si yo no puedo aprender no puedo enseñárselo a otro después. Con lo cual, tranquilos, que nadie va a herir mi ego, y yo, si se trata de aprender, soy el primero en reconocer que meto la pata. Bueno, el caso es que estaba el otro día, de esto hace ya igual un par de meses, entre pitos y flautas, pero bueno, digamos que estaba el otro día con un compañero que estaba por radio y tenía un problema. El problema que tenía es que había montado una antena para la banda de 27 MHz que está muy cerca de la antena de televisión. Y por temas de ubicación y de cómo está el sitio aquel, no tenía posibilidad de ponerlo en otro sitio. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se ponía a transmitir, dejaba sin televisión a los vecinos. Lo cual, pues lógicamente, es lo peor que puede pasar. Porque si tu comunidad de vecinos tiene problemas para ver la televisión, se te va a quejar con toda la razón del mundo y todo eso van a ser problemas para ti. El caso es que cuando me describió el problema, más teniendo en cuenta que aquí en España nosotros tenemos la TDT, que es televisión digital, y que aquellos problemas de interferencias de la banda ciudadana a la televisión pues me han pasado básicamente a la historia, me extrañó que se le quedara la tele a oscuras y sospeché que el problema era que tenían como amplificador de antena un amplificador de banda ancha. Los amplificadores de banda ancha son como los que puedes comprar en cualquier tienda, que pones entre la salida de tu antena y el televisor y son un coladero, o sea, lo amplifican todo lo que entra a saco paco y lo sacan por la salida de la televisión. Y sospeché que lo que estaba haciendo es que saturaba la entrada del receptor y al saturar la entrada del receptor dejaba de verse la imagen. Esto con un amplificador de televisión monocanal, estos que te ponen que tienes un módulo de amplificación por cada canal de televisión que estás viendo, tienes varios módulos montados, no debería de pasar, son más resistentes a este tipo de problema. El caso es que cuando me dijo lo que le pasaba, que al transmitir en banda ciudadana la televisión se le quedaba en negro en todos los canales, además, o sea, flop, se iban, digo, pues tienes un problema de saturación en el amplificador de la antena. Le pregunté, me confirmó que efectivamente tenía un amplificador de banda ancha, que ya no debería de estar instalado, pero bueno, lo estaba. Y entonces yo le dije, ¿y por qué no pones un stub de cuarto de onda? Porque es de eso precisamente de lo que vamos a hablar. De un filtro que yo puedo hacer utilizando un trozo de cable coaxial y que tiene algunas propiedades muy interesantes. Y vamos a empezar hablando primero de todo por esta propiedad. Yo lo que le dije fue, si en la entrada de la antena de televisión pones una T y aquí en la T pones un trozo de cable coaxial que sea igual a un cuarto de longitud de onda de la frecuencia que quieres eliminar, esa frecuencia no pasará al amplificador de antena de televisión. Y alguno de vosotros me dirá, sí hombre, yo ahora pongo aquí una T de conexión y pongo un cable de un cuarto de longitud de onda sin nada más y milagrosamente se me va a la interferencia. Pues bueno, milagrosamente no, porque hay una serie de cosas que vamos a explicar, pero sí que tiene unas propiedades interesantes esta medida de cable. Por un lado yo tengo aquí, para haceros la demostración, porque estas cosas, si yo las explico, pues sí, puedo ser muy convincente, pero no hay nada como verlas funcionar. Entonces yo tengo aquí un cable
Un cable que ya tengo cortado, que por un lado tiene un conector PL y por el otro no tiene nada. Por otro tiene la punta del cable cortada, tal cual. Y lo mismo con un cable más fino. Hay la misma longitud de cable. Hay 1,81 centímetros de cable. Os explico. Las ondas de radio básicamente se propagan a la velocidad de la luz. Para simplificar, digamos 300.000 kilómetros por segundo. En realidad es un poco menos, ¿vale? Pero bueno, digamos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, bueno, todos sabréis que para calcular la longitud de onda yo divido 300.000 entre la frecuencia que yo quiero averiguar su longitud de onda. Por ejemplo, 300.000 entre 27 millones de hercios, o simplificando, 300 entre 27, dejarme que coja una calculadora, me dará algo alrededor de los 11 metros, porque es la longitud de onda de la banda ciudadana. Cojo una calculadora y le digo 300 entre 27, pues sí, me da 11,11 metros, ¿vale? 11,11 metros. ¿Pero qué ocurre? Que esta velocidad de propagación es en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Cuando yo meto esa onda de radio en un cable, va más lenta, no va a 300.000 kilómetros por segundo. Hay que aplicar un factor de corrección. A ese factor de corrección se le llama factor de velocidad. Y hay que mirarlo en las tablas de los cables. Estos dos cables comparten factor de velocidad. El RG170 y... ¿qué he usado yo aquí? ¿4 o 8? Espera que lo miro. ¿Dónde tiene la serigrafía este cable? A ver. He visto antes por aquí. Aquí. A ver. Cable tal, cable coaxial. Mira que está, qué casualidad, está la cinta encima del nombre. RG174. A ver si consigo que lo veáis. Lo que pasa es que está muy pequeñito. Esto sí que no lo vais a leer. Bueno. RG174 tiene un factor de velocidad de 0,66. O sea, las ondas de radio se propagan a un 66% de la velocidad de la luz. Y es el mismo factor de velocidad que tiene el RG58. 0,66. O lo que es lo mismo, yo cojo los 11,11 metros de longitud de onda y los multiplico por 0,66. Esto lo hago para obtener una longitud de onda completa en un cable. ¿Vale? Pues nada. 11,11 dividido. 11,11 multiplicado por 0,66 me da 7,3326 metros. ¿Vale? Y hemos dicho que íbamos a montar un cable de 1/4 de longitud de onda. Pues divido entre 4 esto, dividido entre 4 y me da 1,83 metros. Esto es 1/4 de onda en un cable coaxial que tenga un factor de velocidad de 0,66. ¿Ok? Esto es importante. Bueno, una vez que ya sé el tamaño, me corto el cable y lo que puedo hacer es ponerlo directamente y retocar ligeramente cortando si me he pasado, o ponerlo en un VNA y medirlo y veremos la medida exacta. ¿Vale? Vamos a hacer la demostración con el VNA de qué pasa con este cable y por qué es capaz de eliminar una interferencia. Bueno. La línea de cuarto de onda se comporta como un transformador de impedancias, que eso os lo explicaré después. Este transformador de impedancias lo que hace es cambiar en base a la impedancia propia del cable entre una impedancia de entrada y una de salida. Aquí fijaros que yo lo que he construido, me he construido porque no tenía en estos conectores para usar con el VNA, no tenía ninguna T. Entonces me he cogido dos conectores hembra, a ver si se ve claro. Me he cogido dos conectores hembra, ¿vale?
los he soldado entre ellos y he soldado la malla a la parte de malla y el vivo a la parte central, de tal forma que me he hecho una T. ¿Vale? Yo ahora cojo esta T, le meto por un lado la boca 0 del VNA y por el otro lado la boca 1 del VNA. Vale, las rosco, ya lo tengo aquí roscadito. A ver, que aparto esto para que no estorbe ahora y se pueda ver claro. Pongo aquí el VNA aquí en medio, lo encendemos. Bueno, permitirme primero de todo que lo que voy a hacer, a ver, yo tenía por aquí un lápiz, bueno, lo haremos con el dedo, que no sé dónde lo he puesto. Bueno, primero vamos a quitar todos los trazos de aquí de pantalla para que se vea claro lo que yo quiero mostrar. Vale, quito este, me voy a quedar solamente con el trace 0. Y el trace 0, vamos a decirle que es un formato espera que lo he hecho mal. Está así, está bien, es el logmag, pero lo quiero de la otra boca, lo quiero de la boca CH1. Y esto se hacía back channel 1. Vale. Bueno, veis que ahora ya nos hemos quedado con un solo gráfico aquí. Bueno, ahora vamos a ponerle las frecuencias con las que vamos a trabajar. Le voy a decir que esto vamos a medir aquí, como es algo para la frecuencia de 27, pues vamos a empezar, start, pues por ejemplo, no sé, vamos a hacer bastante hueco, en 18 MHz. Y stop, vamos a acabar pues en los 50 MHz, por ejemplo. Bueno, un segundito, vamos a acercar esto para que se vea más en pantalla. Ahora después esto os lo enseñaré en un pantallazo, que ya lo he preparado antes. Pero fijaros aquí lo que ocurre. Aquí lo que tengo, ya lo habéis visto, es un cable. Lo he enrollado para que se vea aquí claramente, pero podría estar suelto. Y este cable me provoca este efecto cuando yo hago pasar una señal a través de esa T en la que él está conectado. Aquí hay un punto, hay una frecuencia en la cual hay, ¡pum!, una atenuación muy marcada. ¿Qué frecuencia? Pues en teoría nosotros esto, ya os he dicho que lo he cortado para 27 MHz. Bueno, me vengo para aquí, me pongo aquí en el fondo del valle y me dice que estoy en 26.960. Pues mira, casi que he acertado. 26.960 y tengo una atenuación de 21 decibelios. No está nada mal, es algo así como dividir entre 100 una señal. ¿Vale? O sea, daros cuenta que si yo tengo una antena de televisión, para este ejemplo que estamos viendo, y pongo aquí una T para conectar un tercer cable, ¿vale? De tal manera que la antena de televisión sigue conectada con su amplificador, pero además está conectada con lo que yo pinche aquí. Y aquí le pincho un cable de 1/4 de longitud de onda para la frecuencia en la cual yo transmito y que no quiero que llegue al transmisor. Y eso me va a crear este notch, esta hendidura aquí, en la cual se produce una atenuación de 21 decibelios. Filtro más barato que este no os vais a encontrar jamás en la vida, como os podéis imaginar. O sea, más sencillo que esto yo creo que no hay. Y tiene una atenuación considerable. De hecho, el colega que me pidió consejo sobre este tema solucionó el problema del apagado de los televisores simplemente insertando 1/4 de longitud de onda. En su caso lo cortamos con cable de antena de televisión, insertándolo entre la antena y el amplificador. Daros cuenta, como yo atenúo esta señal 21 decibelios. Pero puedo sacar algunos otros datos más interesantes de aquí. Permitidme que os superponga yo ahora en pantalla otro gráfico y os voy a explicar una cosa sobre los puntos de menos 3 decibelios. Bueno, fijaros ahora en este gráfico que os he superpuesto. Tengo 3 puntos marcados en el gráfico.
arriba a izquierda y a derecha, tengo los puntos de menos 3 decibelios. ¿Qué significa esto? Menos 3 decibelios equivale a la mitad. O sea, si yo estaba inyectando 1 vatio de radiofrecuencia, en ese punto equivale a medio vatio. Es la potencia que se esté recibiendo dividida entre 2. Fijaros que los puntos de menos 3 decibelios, o sea, los puntos donde yo empiezo a medir esa atenuación, uno cae en 20,37 MHz y el otro en 34,15. Es decir, por debajo de ese punto, las frecuencias comprendidas entre 20,377 y 34,515 estarán atenuadas más de 3 decibelios, o sea, se atenuarán más que la mitad de la potencia. Y de hecho, el punto inferior de la curva, como podéis ver, la parte de abajo, menos 21 decibelios, que si no recuerdo mal es algo así como unas 100 veces menos, cae en 26,907, o como yo había visto aquí al medirlo ahora con el VNA, 26,960. Con lo cual, toda la banda ciudadana queda, en cualquier caso, por debajo de los 15 decibelios de atenuación, lo cual es muy considerable. ¿Esto para qué me sirve? Pues me sirve precisamente para hacer un filtraje muy sencillo que me permita impedir que determinada frecuencia llegue al receptor. Y esto es tanto aplicable al ejemplo de la antena de televisión que os decía, como puede ser aplicable a cualquier otra situación en la cual tengáis un receptor al cual estáis afectando. Otra propiedad del cuarto de onda es qué pasa si cortocircuito el extremo. O sea, yo ahora tengo aquí mi cuarto de onda con el extremo abierto, ¿vale? A ver que enfoque. Tengo los contactos estañados y demás, pero está abierto, no hay contacto. Cuando el extremo está abierto, tenemos el comportamiento que ya hemos visto, ¿vale? Yo tengo aquí una atenuación. A ver, he perdido el lápiz. El lápiz está aquí, vale. Tengo aquí una atenuación, ¿vale? A 27... Bueno, ahora he movido un poquillo el tema del cable, se me ha movido el punto de resonancia un poquito, pero bueno, 27,2, 27,200, ¿vale? Es el punto de máxima atenuación. Pero ¿qué pasa si yo cruzo este cable? Si cojo la punta y con los mismos dedos los junto. Pues fijaros bien, paso de tener el punto de atenuación a 27,200, un momento, ahora. Y se me ha movido aquí. ¿Y dónde se me ha movido? Pues si muevo el puntero y lo pongo, me dice que es 54,130. Es al primer armónico. He pasado de tenerlo en la frecuencia fundamental, en 27,2, a irme a 27,2 por 2, un 54 y algo, que es el primer armónico. Aquí no me atenúa tanto, ya no llego a los 20 decibelios, pero tengo una atenuación también considerable, cercana a 20 decibelios. Si fijáis, esta raya de aquí son los 20, está un poquito por encima. Si lo miro aquí en la escala, me dice 18,61 decibelios de atenuación, que no está nada mal. Si suelto el puente que estoy aguantando con los dedos, ¡hop!, ¿vale? Volvemos a tener la atenuación en la frecuencia a la que lo hemos cortado, en la frecuencia fundamental, en este caso 27,220. Vale, daros cuenta que aquí tenemos dos posibilidades. Una es anular la frecuencia a la cual yo he cortado el cable, la frecuencia del cuarto de onda, y la otra es anular el primer armónico o los armónicos sucesivos, si esos son la frecuencia que a mí me molesta. Por lo tanto, ya tenemos dos posibles aplicaciones para el cuarto de onda. Pero la cosa no acaba aquí. De hecho, no ha hecho más que empezar. Ahora empieza lo divertido. Vamos a ver cómo funciona el cuarto de onda como un transformador de impedancias, y veremos cómo se puede utilizar para enfasar antenas, y vamos a ver por qué se comporta de esta manera cuando lo tengo abierto o cruzado. Bueno, yo tengo aquí mi libreta, mi eterna compañera. No hay nada como tener un sitio para poder empezar a poner tus apuntes. Y
me voy a apoyar precisamente en estos apuntes para explicaros cómo funciona esta línea de 1/4 de longitud de onda como transformador y algunas propiedades que tiene. Bueno, lo primero que tenéis que conocer es la fórmula que se utiliza para calcularlo. La fórmula es la siguiente. La impedancia de salida, o sea, Z-out, es igual a la impedancia del cable, Z-cable le podemos llamar, al cuadrado dividido por la impedancia que hay a la entrada, el Z-in, por ejemplo. ¿Vale? Como podéis ver aquí en este dibujo, Z-in es la impedancia en la entrada del cable, Z-out la impedancia en la salida. Bueno, por ejemplo, yo aquí tengo un par de cálculos hechos. Si yo utilizo un cable de 50 ohmios como el RG58, ¿vale? Y lo corto a 1/4 de longitud de onda, mi impedancia del cable son 50 ohmios elevado al cuadrado 2500, mi impedancia de entrada son 50 ohmios, ¿qué tengo a la salida? Tengo 50 ohmios, ¿vale? Esto en realidad no necesitaba ninguna fórmula. Todos sabéis perfectamente que el latiguillo entre un medidor y la emisora, por ejemplo, puede llegar a tener hasta 1/4 de longitud de onda si me interesa, sin que eso sea un problema. Evidentemente, ese 1/4 de longitud de onda solo se cumplirá en frecuencias altas, como 2 metros o 70 centímetros. Para frecuencias más bajas no vamos a tener 2 metros y pico o 18 metros de cable sobre la mesa para conectar un dispositivo con el otro. Pero si este cable no es de 50 ohmios y es de 75, las cosas cambian. Si mi impedancia del cable 75 al cuadrado son 5625 y mi impedancia de entrada es 50, resulta que a la salida del cable yo tengo 112,5 ohmios de impedancia. Y me diréis, ¿y yo para qué quiero tener 112,5 ohmios? Veréis, hay una cosa al jugar con la línea de 1/4 de onda que hay que tener en cuenta, y es que las posibilidades de transformación son limitadas. ¿Por qué? Porque yo los cables coaxiales los puedo conseguir de 50, de 75 ohmios, incluso puedo poner cables en paralelo para dividir la impedancia por 2, pero no tengo muchas más combinaciones que pueda hacer fácilmente. O sea, las impedancias disponibles me limitan la posibilidad que yo tengo de hacer ajustes. Pero, por ejemplo, imaginaros que yo tengo aquí 2 antenas y quiero enfasar estas antenas, es decir, quiero conectar las 2 antenas a un mismo equipo. Por ejemplo, 2 antenas de 27 en un camión, por ejemplo, 2 antenas directivas para la banda de 2 metros que yo quiera enfasar para trabajar de X, o cualquier combinación en la cual yo requiera 2 antenas de 50 ohmios. Pues veréis, me calculo 1/4 de longitud de onda con cable de 75 ohmios. Esto va a hacer que por un lado la antena está adaptada a 50 ohmios y por el otro lado tengo 112,5. Si yo aquí en medio me pongo una T y uno los 2 cables, como estarán en paralelo, paso a tener de 112,5 ohmios a tener 56,25 ohmios. Si os fijáis, yo ya podría conectar esto a mi equipo de radio. No tendría una adaptación perfecta de 1, pero la diferencia sería mínima. De hecho, si la calculo, me va a dar miseria y compañía. Son 56,25 dividido entre 50 es 1,12 de estacionarias, o sea, nada, nada y menos. Vale, yo aquí podría conectar mi equipo, pero puedo seguir jugando, porque, ¿y si en lugar de poner 2 antenas quiero poner 4? Pues fijaros, estuve desarrollando ese ejemplo aquí, precisamente para que pudiera explicarlo, y queda de la siguiente manera. Yo tengo 2 antenas con mis adaptadores de 1/4 de onda
¿vale? Por lo tanto aquí, en la salida de esta conexión, yo tengo 56,25 ohmios. Y aquí tengo lo mismo repetido, 56,25 ohmios. Lo divertido del caso es que yo puedo ponerme aquí otra línea de 1/4 de onda con cable de 75, ¿vale? Lo cual me dará el siguiente cálculo. De hecho ya lo tengo desarrollado aquí. Zout, la impedancia de salida, será igual a la impedancia del cable al cuadrado, 75 al cuadrado, dividido entre la impedancia de entrada, que era 56,25. Y esto da como resultado 100 ohmios. Por lo tanto, cada agrupación de dos antenas aquí me presentará 100 ohmios. Y dos impedancias de 100 ohmios en paralelo me darán 50 ohmios. Y tendré una adaptación perfecta con 4 antenas enfasadas. ¿Sí? ¿Se ve claro? Espero que sí. Yo he intentado simplificar la cosa para que sea en un escenario muy claro. Bueno, hay que tener en cuenta que este transformador de impedancias es reversible. Es decir, yo puedo montarme una transformación aquí, ¿vale? Que entro 50, saco 112, pero también me funcionará al revés. Si entro 112, sacaré 50 por el otro extremo, ¿vale? Los transformadores son reversibles. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué pasa si en lugar de poner 1/4 de longitud de onda, pongo media onda? Pues resulta que es lo mismo que si pusiera dos transformadores, uno a continuación del otro. Entro 50 ohmios, un cable de 75 de 1/4 de longitud de onda. Al final de ese cuarto de longitud de onda tengo 112,5. Pero si continúo el cable, ¿vale? Hasta completar media onda, volveré a tener otro transformador, en la cual entro con 112,5 y salgo con 50. Daros cuenta de esto. Toda línea de media longitud de onda repite a su salida la impedancia de la entrada. Es decir, antes de seguir con este ejemplo, porque esto tiene implicaciones muy divertidas. Si yo tengo una antena, ¿vale? Que va a 50 ohmios y yo le pongo media longitud de onda de cable de 75 ohmios, aquí, al final de la media longitud de onda, tendré 50 ohmios otra vez. O lo que es lo mismo, en determinadas circunstancias yo puedo conectar una antena de 50 ohmios a un equipo que espera 50 ohmios usando un cable de 75. Por ejemplo, un cable de antena de televisión. ¿Vale? Esto tiene sus pros y sus contras. El pro, que si me veo en la necesidad y sé cómo calcularlo, por eso os estoy enseñando esto, puedo tirar de un tramo de media longitud de onda o múltiplos de media longitud de onda, ¿vale? Porque cada media longitud de onda se repetirán los 50, ¿vale? Múltiplos de media longitud de onda hasta llegar al equipo, y podré utilizar un cable económico y barato como es el cable de 75 ohmios de televisión. A intervalos de media longitud de onda yo puedo utilizar un cable de distinta impedancia, y como se me va a repetir esa impedancia de entrada a la salida cada media longitud de onda, puedo utilizar múltiplos, pero esto solo me funcionará bien para la frecuencia calculada. A medida que me aparte de la frecuencia calculada, la impedancia que yo tendré ya no será la impedancia de la entrada, irá variando junto con la frecuencia. Es decir, yo puedo calcularme esto, por ejemplo, para banda ciudadana, que son aproximadamente 400 kHz de ancho de banda, 400-500 kHz de ancho de banda, y más o menos me funcionará, ¿vale? Me funcionará muy bien en la frecuencia central, y a medida que me vaya apartando hacia los extremos cada vez tendré más estacionarias. Pero para determinado escenario me podría servir esto. Bueno, como os he dicho, estas condiciones se cumplen para 1/4 de longitud de onda, o para media onda, que repetimos, o para sus múltiplos. Es decir, cada múltiplo impar, o sea, el primero, el tercero, volveré a tener los 112,5 de la transformación. Y cada múltiplo par, es decir, el primer múltiplo par, el segundo múltiplo par y todos los que tuviera a continuación, tendré los 50 ohmios.
Daros cuenta de esto porque tiene implicaciones a la hora de montar este tipo de enfasamientos. Por ejemplo, si yo tengo la antena 1 y la antena 2 y resulta que con 1/4 de longitud de onda no me llega el cable, imaginaros por ejemplo que lo estamos calculando para la banda de 2 metros, ¿vale? Los cables eran cortitos, es posible que no me llegue, pues no hay problema, en lugar de 1/4 de longitud de onda pongo 1/4 o pongo 3/4 o pongo 5/4, o sea, siempre múltiplos, impares, con lo cual la transformación se mantendrá, ¿vale? Y esto me sirve tanto para este tramo como para este tramo, incluso para el tramo final que yo le quiera hacer. Por lo tanto, como podéis ver aquí, el cuarto de onda nos da mucho juego, no solamente como un filtro sencillo, sino además como transformador de impedancias para poderlo utilizar en el enfasamiento de antenas. Bueno, y por último vamos a explicar por qué funciona el tema de utilizar 1/4 de longitud de antena como un filtro. Y para eso vamos a recurrir a la misma matemática que hemos recurrido para calcular la transformación. Si yo tengo una línea, ¿vale? De hecho está descrito aquí, no hace falta que os lo dibuje otra vez. Si yo tengo una línea a la cual yo entro con 0 ohmios, en su salida tendré una impedancia infinita. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cable de 75 ohmios al cuadrado y lo divido por la impedancia de entrada, que es 0 ohmios, un número dividido entre 0 da infinito. Por lo tanto, mi impedancia a la salida será infinita. Y a la contra, si yo tengo una impedancia infinita a la entrada, ¿vale? A la salida, ¿qué tendré? Tendré 0, porque es exactamente el inverso. Si divido un número entre infinito, obtengo 0. Si divido un número entre 0, obtengo infinito. Por lo tanto, esta línea es reversible. ¿Y esto cómo queda? Pues queda de la siguiente manera. Si yo tengo un filtro pasabanda que yo he montado, cortocircuitando el extremo, que es cuando, como podéis haber visto en el ejemplo de antes, anulábamos el primer armónico, matemáticamente, ¿cómo tenemos esto? Pues lo tenemos como que el cable, la impedancia del cable, por ejemplo, en este ejemplo he puesto 50 ohmios, podía haber sido 75. 50 al cuadrado, ¿cuál es la impedancia en Zin en la entrada? La impedancia es 0, es un cortocircuito, ¿vale? Por lo tanto, la impedancia es 0. Pues número dividido entre 0, infinito. Con lo cual, aquí arriba, en el punto de unión, yo tengo una resistencia infinita al paso de esa frecuencia, ¿vale? ¿Esto qué hace? Esto hace que la frecuencia fundamental pasa sin ser alterada. Pero cuando llega al primer armónico, esto ya no se cumple. Por eso lo atenuará. Y a la inversa, cuando yo tengo una línea en la cual el extremo del cable está abierto, mi impedancia de entrada será infinita, es un circuito abierto. Por lo tanto, será la impedancia del cable al cuadrado dividido entre infinito, me dará 0. Y aquí, en el punto de unión, el Zout, mi impedancia de salida, será 0. Por lo tanto, la radiofrecuencia que circule y que coincida con esta condición circulará hasta el extremo del cable y el cable se comportará como un filtro, eliminando esa frecuencia fundamental. Bueno, yo espero que esto no os haya sido muy denso. Ya digo que yo no soy la persona ideal para explicar esta cosa. Ni se me dan bien las matemáticas, ni soy realmente de la profesión, soy un mero aficionado. Y por favor, tener en cuenta que todo esto está obviamente simplificado, partido de una fórmula simplificada. Realmente esta fórmula es más compleja. Y he intentado explicaros esto de la forma más simple y comprensible para todos. Si pese a todo he metido la pata, cosa que siempre es posible, me disculpo por anticipado y os ruego me corrijáis para explicarlo bien y por supuesto para entenderlo yo bien también. Y de momento ya estamos. Os he hecho aquí un pequeño ejemplo del tema de los cuartos de onda y cómo pueden sernos muy útiles. Tanto el cuarto de onda como el filtro, como transformador de impedancias, como la propiedad de la media longitud de onda de repetir la impedancia de la entrada. ¡Hala!
no me enrollo más. Espero no se os haya hecho pesado. Un saludo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Roger, copy that. We have debris and damage to the shell. We will proceed up and we'll follow.